Bien, este módulo lo he dado en llamar la intervención en crisis. La intervención en crisis es un modo de abordaje y acercamiento a otro. Bueno, por supuesto está sacado de un autor que se llama Carles Lacue, que lo escribió en 1997. Él era un terapeuta que trabajaba en situaciones de crisis naturales. A partir de ahí se estableció lo que se llamaron los primeros auxilios psicológicos. Entonces, es un modo, digamos, de poder proporcionar una respuesta hacia aquel que nos solicita una ayuda, que viene en alguna situación que él mismo determina como crítica. En psicología planteamos dos tipos de crisis. Las crisis, digamos, que son vitales, ¿sí?, que son predecibles, como por ejemplo la adolescencia, envejecer y demás, pero que también pueden generar situaciones de inestabilidad emocional, y las crisis circunstanciales, que muchas veces son inesperadas, que son situaciones disruptivas, que ocurren de un momento a otro, ¿sí? O que quizás yo venía teniendo, por ejemplo, algún tipo de situación de consumo y ocurre algo inesperado, o conmigo o con algún vínculo que me sea significativo. Eso va a hacer que quizás alguien busque ayuda o tome una consulta. Crisis es oportunidad, y yo diría oportunidad en dos niveles. Por un lado, oportunidad para aquel que puede ir a dirigirse hacia la búsqueda de ayuda, ¿sí? Pero sobre todo también es una oportunidad para aquel que recibe esa demanda, ¿sí? Para poder generar, digamos, un tipo de enlace que pueda responder a ese pedido del otro. Entonces, dentro, digamos, de las tres metas principales que tiene ese primer encuentro con un otro que está en una crisis emocional, que muchas veces quien recibe esa primer demanda no es profesional, es aquel que se sienta más cercano. Puede ser un sacerdote, un vecino, alguien al que yo le tengo confianza, un enfermero, un docente. Entonces, es bueno pensar primero en las tres metas fundamentales de ese primer encuentro. El punto número uno lo podemos llamar proporcionar apoyo. Todos sabemos que cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algunas situaciones de inestabilidad emocional, poder hablar con alguien que nos escuche sin prejuicios nos alivia inmediatamente. Entonces, esa sería, digamos, la meta más humana, digamos, y sensible de la intervención en crisis. Por otro lado, reducir la mortalidad. Hablamos de mortalidad cuando alguien puede lesionarse a sí mismo o puede tomar alguna decisión que ponga en riesgo su vida o su existencia. Cosa que en una sociedad en la que permanentemente estamos con índices muy altos de violencia puede ocurrir. Entonces, el primer punto, digamos, la segunda meta en este caso sería reducir la posibilidad de que alguien se haga daño a sí mismo o a un tercero. Y la tercera meta es proporcionar, digamos, la posibilidad de darle ese enlace de ayuda, ¿sí? Si alguien viene con alguna situación emocional, quizás yo puedo proponerle que se acerque a su centro de salud para tomar un turno con un médico, con un psicólogo, que busque algún referente y demás, ¿sí? Pero ayudarlo a que, si bien yo puedo escuchar ese momento específico en donde se encuentra en crisis, ¿sí?, esto pueda tener una continuidad para que esa persona no vuelva a ingresar a una situación como la que nos acabamos de escuchar. Los primeros auxilios psicológicos, y ahora vamos al segundo punto, son los que se suponen los 5 componentes, ¿sí? Si bien yo los voy a dar de una manera porque tienen una organización lógica, digamos, algo va primero y algo va al final, ¿sí? Uno durante esa charla o ese encuentro que tiene con ese otro, es importante que los tenga muy presentes, ¿sí? El primer paso, y yo diría el paso que se debe sostener durante toda esa conversación que se tenga con ese otro, es la realización del contacto psicológico. ¿Qué implica esto? Digamos, implica en principio tener un posicionamiento empático con el otro. La empatía es esa capacidad que tenemos, ¿sí?, de poder ponernos en el lugar del otro. Ahora, y de esto saben mucho las personas que intervienen, por ejemplo, en situaciones de accidente. Los primeros en llegar generalmente a un accidente son los bomberos.
Yo puedo empatizar con aquel que en un accidente de tránsito está sujeto, está dolido y está en estado de shock por la situación que acaba de ocurrir. Ahora, yo como ser humano puedo entender que esa persona se encuentre angustiada y asustada, pero tengo que poder salir de esa situación emocional. La empatía sería el primer paso, ¿sí? Y salirme de esa situación emocional sería lo que otros autores llaman la respuesta sensible, ¿sí? Es como si mi hijo se cae al agua y yo me asusto, dejo de poder estar en una situación de ayuda. Entonces, el interventor debe estar siempre de una manera abierta a la escucha y dentro de las mayores posibilidades de tranquilidad. Pensemos que cuando alguien está en crisis, habrá 3 emociones preponderantes: angustia, enojo y ansiedad, ¿sí? Y desde esas 3 emocionalidades es muy difícil poder ayudar. El contacto psicológico se abre si uno utiliza algunas estrategias que seguramente después en la lectura del material van a poder ver muchas más de las que yo voy a nombrar. Voy a nombrar solamente 2 o 3, digamos. Una es invitar a hablar. ¿Cómo se invita a hablar? Se utilizan, digamos, lo que se llaman preguntas abiertas. Son aquellas que el otro no puede responder por sí o por no, ¿está? Sino que amplían la posibilidad de que el otro explique qué es lo que le pasa. No se dejaría nada por obvio, se pregunta, ¿sí? Para que podamos ir contando con un montón de elementos para pensar qué fue lo que provocó esto. Digamos, ¿no? Porque muchas veces no es que a mí me preocupa, por ejemplo, que vengo consumiendo todos los fines de semana, sino que lo que provoca que yo haga la consulta es que mi mujer se enojó conmigo, digamos, y está pensando en separarse porque yo consumo sustancias. Entonces, es importante saber qué es lo que detonó la situación crítica. Poder escuchar sin prejuicios para que el otro siga hablando. Eso hay que poder sostenerlo durante toda esa primera conversación. Entonces, el segundo punto, veníamos desde el primero, que es la realización del contacto psicológico, ¿sí? Si no logramos hacer esto, difícilmente se avance, digamos, con esta intervención. Examinar las dimensiones del problema sería el segundo punto, como recién les comentaba. Es importante evaluar el pasado inmediato. ¿Qué hizo? ¿Qué fue el factor precipitante de la consulta? ¿Qué pasó antes de que estuviera acá? ¿Sí? En segundo lugar, lo que es el presente, que a veces no es solamente el discurso de esa persona, sino que nosotros, en el transcurrir de esa conversación, vamos a estar evaluando y pensando cómo está esa persona en 5 rasgos, que es lo que se llama el funcionamiento CASIC, ¿sí? Lo van a ver después en la bibliografía, pero es ir observando al otro en tanto cómo está a nivel de lo conductual, cómo está a nivel de lo afectivo, cómo está a nivel de lo somático. Si alguien viene y está todo cortado, difícilmente podamos hablar. Tenemos que ver, digamos, primero acudir a esa demanda, digamos, de su cuerpo. Entonces, ¿cómo está en lo somático? ¿Cómo está en lo interpersonal? Y esto es muy importante evaluar. ¿Con quién cuenta? ¿Con quién no cuenta? ¿Con quién fue el conflicto? ¿Sí? Y cómo está en lo cognitivo. Si puede llevar adelante un pensamiento reflexivo, si no saltea en el lenguaje y demás. Entonces, eso con respecto al presente en este momento de que está uno con ese otro. Y en un tercer lugar, el futuro inmediato. Digamos, ¿qué cosas serían las que deberíamos ir pensando para hacer después para que pueda salir de esta situación de emergencia? En tercer lugar, tenemos lo que sería el análisis de las posibles soluciones. Acá es muy importante, para sostener, digamos, el lugar del interventor, preguntarle al otro qué fue lo que hizo antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente aquello que hizo antes no sirvió para que esto no pasara. Entonces es importante que el interventor vaya pudiendo generar algún tipo de soluciones nuevas que ese todavía no intentó por no saberlas, por no tenerlas a disposición, pero que podamos proponerles al otro una nueva solución a aquello que está pasando. Y por último, por cuarto lugar, la ejecución de una acción concreta. Y ahí se abren 2 posibilidades, ¿no? Una acción concreta quiere decir qué vas a hacer después de esto, que puede ir desde mañana vas al centro de salud y entonces ahí puedes tomar un turno con un terapeuta y demás, ¿sí? Hasta proceder a una internación. Y ahí se abren 2 maneras de intervenir.
Si nosotros evaluamos que ese otro está dentro de sus posibilidades, poder tomar la decisión de esperar hasta mañana, ha reflexionado, ha bajado todo ese componente emocional que precipitó, digamos, esa consulta o ese pedido de ayuda, entonces nuestro trabajo tiene más que ver con una actitud facilitadora, digamos, ¿no? Lo acompañamos en ese proceso, pero va a ser él por sí mismo porque está en condiciones de hacerlo. Si evaluamos que ese otro no está en condiciones de hacerlo, digamos, que está bajo efectos de sustancias, que tiene situación de riesgo, que plantea ideas, digamos, de agredirse o agredir a otro, entonces la posición, digamos, del interventor debe ser mucho más directiva. Directiva quiere decir, quizás tengamos que hacer cosas por ese otro, como hablar con un familiar, digamos, como llamar a la ambulancia, como llamar a otro nivel, digamos, para poder intervenir, porque ese no lo puede hacer, ¿sí? Los profesionales de la salud tenemos lo que se llama el secreto profesional, pero cuando hay riesgo de vida para sí o para terceros, la vida del otro es prioridad y va por encima del secreto profesional, ¿sí? El último punto es seguimiento. Eso es bastante, digamos, es muy valioso hacerlo, ¿sí? O sea, quedar con ese, aunque no haya tenido una situación de riesgo y esa intervención no haya terminado en una internación ni mucho menos, poder pautar algún tipo de encuentro para el otro día. Por ejemplo, te llamo por teléfono a esta hora para ver cómo estás, ¿sí? O acércate mañana y vemos cómo estás. Esto es cerrar una intervención con un acuerdo con ese otro que nos ha consultado y sobre todas las cosas nos ha demandado algún tipo de ayuda. En este módulo veremos todo lo que respecta a prevención de riesgo suicida y evaluación de situaciones de riesgo, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define que un acto suicida es toda lesión o daño que un individuo se haga a sí mismo, ¿sí? Más allá de la gravedad e independiente de la idea consciente de lograr la muerte. ¿Por qué es importante y por qué cambia esto, ¿no? Dentro de lo que se llaman conductas suicidas existen distintos modos, no porque sean distintos son menos importantes. Existe, digamos, verbalizar, ¿no? O sea, una amenaza suicida, me quiero morir, me quiero matar, ¿sí? Existe un gesto suicida, es hacer algún tipo de conducta que puede implicar daño, como por ejemplo hacerme cortes o tomar medicación de más, ¿sí? O por ejemplo un episodio de intoxicación durante una fiesta electrónica. Ahí quizás no hay conciencia de riesgo, lo que no implica que hay un riesgo implícito. Y por último, un intento consciente de acabar con la propia vida. Todos estos, tanto la amenaza, los gestos, digamos, o el intento de suicidio, son conductas que cualquiera de nosotros debemos prestar atención, ¿sí? En Argentina, según las estadísticas, las últimas que están son de 2023, se suicidaron 4.836 personas. De esas personas que se han suicidado, el 75% son varones. Las mujeres tienen mayores niveles de gestos o de amenazas suicidas, pero lo logran mucho menos, y los varones, ¿sí?, tienen muchísimo mayor nivel de intentos suicidios y una alta tasa de efectividad. Dentro de esos varones, la gran mayoría, algo así como el 45%, tiene menos de 19 años, ¿sí?, y el 35% tiene más de 50 años. Entonces, ahí tendríamos las poblaciones más complejas en relación a este tema. El 18% de las personas que se han suicidado, y esto es no solamente en Argentina, sino que a nivel mundial, entre el 18 y el 22% de las personas que se suicidan tienen en su historia de vida
una conducta compulsiva con sustancias psicoactivas o un comportamiento compulsivo como por ejemplo apuestas y demás en un casino. Algunos de los indicadores de riesgo son los que les voy a referir, ¿no? Haberlo intentado previamente, digamos, tener insomnio crónico, tener una patología crónica, digamos, son todas situaciones que va aumentando el nivel de estrés en alguien. Y que ahora vamos a ir viendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la cantidad de mitos asociados a la ideación suicida. Es importante pensar también que las crisis como la pérdida laboral, la marginalidad social, la vulnerabilidad, digamos, todos esos, ¿sí?, son situaciones que aumentan la probabilidad de que alguien piense que puede acabar con su vida. Los mitos relacionados al suicidio, voy a nombrar algunos, en la bibliografía van a ver algunos más, pero les voy a marcar los que a mí me parecen más importantes. La persona que sí dice que se va a suicidar o que se va a matar, no lo hace. Quizás ese es el más conocido de todos los mitos, digamos, cuando uno podría decir que en el 100% de las personas que han logrado, digamos, de alguna manera un suicidio, lo ha dicho o lo ha manifestado de alguna forma. Quizás no hubo quien lo escuche o quien le diera la dimensión de gravedad que tenía, pero todas las personas que han hecho, digamos, efectiva una idea de autoeliminación, lo han dicho previamente. El suicidio es algo que ocurre impulsivamente y de imprevisto, no es real, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien termina de cometer un acto suicida, generalmente eso lo ha estado pensando, digamos, con mucha anticipación. ¿Por qué? La mayoría de las personas que acaban con su vida en realidad lo que quieren es salir desesperadamente de una situación que les está provocando un nivel de sufrimiento que se les hace insoportable. Muy pocas veces, digamos, quitarme la vida tiene que ver con otro tipo de conciencia, si no, quiero dejar de vivir así. Si nadie escucha esa situación, eso se va incrementando. Las personas hacen intentos de suicidios o de lesiones solamente para llamar la atención. Y yo diría que bueno que la logren. Quizás ese otro, la única manera que tiene de convocar a alguien es de esa forma. Después veremos qué otras maneras puede ir utilizando, digamos, de convocar la ayuda del otro, ¿sí? Pero más allá de esa situación, cualquier pedido o cualquier, digamos, ideación con respecto a la posibilidad de quitarme la vida o de lesionarme debe ser atendida con esa dimensión. Es importante que como sociedad podamos abordar esta temática, ¿sí? Otro de los mitos es que más vale no preguntar tanto, digamos, o más vale no hablar tanto para no darle al otro la idea, ¿sí?, de suicidarse. Esa también es muy grave y yo creo que es la más cometida por muchos profesionales, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien se siente en situación o se nos presenta en situaciones de mucha angustia, es muy importante incluso poder decirlo, digamos, ¿no? Si ha pensado de alguna manera en quitarse la vida. Si la respuesta es sí, deberíamos preguntar ¿y cómo pensaste hacerlo? Digamos. No solamente el sentido de que alguien pueda manifestarlo a un otro que escucha, alivia, sino que también puede escucharse a sí mismo en relación a esto, ¿sí? Tenemos que pensar que aquel que está en esa situación, digamos, lo que no está encontrando es alternativas para poder salir de la situación crítica, ¿sí? Hay en la bibliografía lo que se llama una escala que nos permite rápidamente evaluar en qué tipo de riesgo está el otro, ¿sí? Es una escala que fácilmente uno la puede leer y siempre va a quedar, y que tiene que ver con que hay 10 ítems, de esos 10, cada vez que la respuesta sea afirmativa vamos a sumar un punto, ¿sí? Y al final la cantidad, digamos, de puntuación que tenga esa intervención, ese otro, digamos, que está con esa situación de riesgo suicida, nos va a decir qué hacer, ¿sí? Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo se usa la escala? Va a ir preguntando esto. Por ejemplo, si es varón, punto número 1, si es varón se le suma un punto, digamos.
Si tiene menos de 19 años o más de 45, se suma otro punto. Si se siente deprimido, desmotivado o uno identifica situaciones, digamos, en donde ese paciente tiene conductas de abandono consigo mismo, se suma otro punto, digamos. Si ha tenido intentos, ideas o gestos suicidas anteriormente, se suma otro punto. Si abusa de alcohol, de alguna sustancia psicoactiva o tiene algún comportamiento compulsivo, se suma otro punto, ¿sí? Si tiene trastorno cognitivo, o sea, es un paciente que le cuesta mucho reflexionar sobre las cosas que le pasan, se suma otro punto. Si tiene bajo soporte social, si no cuenta con un grupo social de referencia, familiar o no, digamos, ¿no? Pero si no cuenta con esa red social, se suma un nuevo punto. Si tiene un plan organizado de suicidio, si sabe cómo se va a matar, se suma otro punto. Si no tiene pareja estable, también. Y si tiene alguna enfermedad crónica, también. Llámese una insuficiencia renal, una situación de Parkinson, HIV y demás. A partir de la cantidad de puntos que esa otra persona asume, veremos cuál es la intervención. La intervención puede ir desde que comience el tratamiento, ¿sí? Con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico, a que esa persona debería estar internada para su propio resguardo. Entonces, es importante pensar en esto porque las estadísticas en Argentina han ido aumentando en un altísimo porcentaje. Aproximadamente desde la pandemia hasta este año se han incrementado en Argentina a razón de 500 suicidios por año. Entonces, es muy valioso que cada uno de ustedes pueda manejar algunos términos en relación a esto para poder ofrecer algún nivel de ayuda y poder salvar la vida de otro. Hola, bienvenidas a todos y a todas a esta capacitación como preventores en adicción y pacificadores territoriales. Mi nombre es Mariano Aybar, de Salta, docente de profesión, coach ontológico y también operador en prevención, trabajando en la temática desde el año 1995, ya hace un tiempo. Además les cuento que trabajo en Salta para la CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas, en el área de prevención y capacitación. Sean todos bienvenidos nuevamente a este bloque que se denomina la Escuela para Familias, y vamos a empezar diciendo y preguntando ¿cuándo empieza la prevención de los consumos problemáticos en los niños, niñas y adolescentes? La respuesta parece que sería cuando empiezan la escuela, cuando empiezan la secundaria, cuando tienen 13 años, cuando empiezan la pubertad. Pero en realidad vamos a decir que la prevención empieza desde el momento de la gestación, con la presencia de la mamá, del papá y el compromiso afectivo que existe entre ellos dos, ¿sí? Entonces, a partir de esto vamos a hablar de qué son factores de riesgo y de protección en el tema de los consumos problemáticos. Primero vamos a definir factores de riesgo, que son circunstancias, características personales y ambientales que posibilitan el riesgo de que se consuma algún tipo de sustancia o que se genere algún tipo de comportamiento negativo como la ludopatía o el exceso de tecnología en la vida de nuestros chicos. ¿Por qué se genera estos factores de riesgos? En principio por una comunicación ineficaz que puede existir en la familia, falta o exceso de límites, esto de que o prohíbo todo o no prohibimos nada, ¿sí? Violencia intrafamiliar, ya sea ejercida entre los padres o hacia los hijos, consumo de sustancias en la familia y
mucha accesibilidad a sustancias legales o ilegales. Muchas veces cuando hablamos con los padres de estas cosas dicen, en mi casa no hay nada. Y después le preguntamos cuando decimos, bueno, podemos pensar un poco más. Resulta que hay alcohol, hay psicofármacos, hay una serie de cosas que hacen a que esta accesibilidad exista. Entonces, responsabilizarlo de esto para poder empezar a cortar la línea y la vinculación entre los chicos y los consumos problemáticos. Vamos a definir ahora los factores de protección, que son circunstancias, características, atributos que tenemos cada uno de las personas también, y que hace que esto baje la probabilidad de la vinculación con algún tipo de sustancia o un comportamiento negativo. No significa que porque haya uno u otro sí o sí se va a consumir o no se va a consumir. El tema es que tenemos que siempre tener presente estas fortalezas en nuestros chicos para poder prevenir esto. Prevenir, que es anticiparnos, que es evitar que algo suceda. No queremos que consuman, ¿sí? O que retarden por lo menos el consumo. No queremos que tengan comportamientos negativos. Estos factores de protección son una comunicación eficaz dentro del hogar, desde preguntar a nuestros hijos, hijas, cómo están, cómo les fue en la escuela, cómo les fue en el club, de una manera fluida, de una manera natural y sin presión. Que exista un fuerte vínculo para que los chicos sepan que cuentan con nosotros en todo momento, frente a las problemáticas, frente a los éxitos, frente a las alegrías, pero sobre todo frente a aquellas situaciones que les generan estrés y que les generan angustia, como por ejemplo la presión de los grupos. Padres informados sobre la temática, que puedan dar respuestas ante las preguntas que nos hacen los chicos. Vínculos con la escuela, con los docentes, con las direcciones. Eso hace también a la presencia y saber que se cuenta también en ese ámbito con los papis. Normas claras de conductas y límites. Saber claramente a qué hora se come, a qué hora se estudia, a qué hora se acuestan, cuánto tiempo están en la computadora, de qué hora a qué hora, con nuestra supervisión en todo momento. Y límites, que es cuando se transgrede alguna norma, que eso vamos a ver después más adelante con más profundidad. Se permite alguna norma, eso tiene una consecuencia. Cuando hablamos de consecuencia, nunca hablamos del golpe ni del maltrato, sino de una consecuencia que tenga que ver con, por ejemplo, no vas a usar la computadora por 4 días, o no hay teléfono por X cantidad de días. Entendiendo que el límite nunca tiene que ver con la violencia, el límite siempre ha de ser amoroso. Y esto, por favor, siempre lo tengamos en cuenta en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y por último, un desarrollo de habilidades personales, que ahora vamos a empezar con una y después vamos a seguir con otras, habilidades sociales, habilidades para la vida, como por ejemplo, autoestima, comunicación asertiva, resistencia a la presión de los grupos, etcétera, que pueda fortalecer en los chicos toda situación de riesgo donde puedan decir que no a lo que no quieren. ¿Ok? Vamos hasta acá, espero que nos hayan cansado. Vamos a empezar con una de estas habilidades, específicamente con la de autoestima. Y les pregunto ahí para que vayan pensando cada uno en su living, en su cocina, donde están visualizando este video, ¿qué es la autoestima para cada uno de nosotros? ¿Sí? Y vamos a definirla como esa capacidad desarrollable de experimentar la vida. ¿Sí? Es ser consciente de nuestras potencialidades, de nuestras realidades y también de nuestras limitaciones. No creer que puedo hacer todo, no puedo volar por más que quiera, si me tiro del techo no va a ser posible que lo haga, ¿sí? Entonces también saber cuáles son nuestras limitaciones hacen a nuestra autoestima. Y fundamentalmente la pregunta acá es ¿cómo fortalecemos la autoestima de nuestros niños, niñas y adolescentes? Vamos a empezar en la primera, que es reconociendo los logros, ¿sí? Decirles cuando hacen algo bien. No interpretar que eso es una cosa natural o una cosa de hecho, ¿sí? Es importante para cada uno de nosotros, y recordemos cuando éramos niños, cuando nos decían lo bien que habíamos hecho algo, ¿ok? Promover autonomía. ¿Esto qué significa? Que teniendo en cuenta la edad de nuestros hijos, en cada momento de su vida, empezar a hacer que tomen decisiones sencillas, concretas y, como le decía, de acorde a la etapa evolutiva de cada uno.
¿Ok? Reconocer cualidades y jamás, nunca, por favor, compararlos. Todos somos únicos e irrepetibles y compararnos con otras personas daña mucho nuestra autoestima, sobre todo cuando estamos en la infancia y en la adolescencia. ¿Sí? Expresarles afecto, no dar por sentado que los chicos saben que los queremos, no dar por sentado que los chicos saben que cuentan con nosotros. También es importante poder expresarlo, poder decírselos. Así que vamos con esa. Los errores son experiencias. Los errores nunca son algo acabado en sí mismo. El error es para aprender. El error es para poder superarme. Esta tiene que ser la visión del error. Y jamás castigar o regañar por eso, sino acompañar el aprendizaje. ¿Sí? Fomentar intereses extracurriculares. Entender que no acaba el accionar en la escuela, sino poder también ver cuáles son sus otros intereses fuera del estudio, deportivos, culturales, manuales, como por ejemplo un club de fútbol, un club de vóley, un club de teatro, un club de lectura, un club de patín, o donde los chicos quieran participar. Para esto es importante que podamos charlar con ellos y con ellas y ver cuál es esa motivación que tiene para poder aprender. Por ahí es nadar, ¿no? Y eso hace también a su autoestima. Y por último, y también fundamental, saber poner límites y esclarecer normas. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer rato. Cuando yo establezco la norma de convivencia en el hogar y en la casa, saber a qué hora se hace cada cosa, saber a qué hora se estudia, etc. O si salgo, con quién salgo, que tengo que llamar, que tengo que avisar. Y si esa norma se transgrede, tiene que tener un límite. Nuevamente vamos a decir esto. El límite nunca tiene que ser violento, sino debe ser siempre amoroso. Muy bien, vamos cerrando este primer bloque y lo espero en el segundo con otra habilidad para la vida. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al bloque 2 de esta capacitación sobre escuela de familia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la que considero la madre de las habilidades para la vida, que es la comunicación, ¿no? Sin comunicación ninguna otra habilidad es desarrollable en realidad. Y vamos a hablar de una en particular, que es la comunicación asertiva. Y se preguntarán, ¿qué es esto de la comunicación asertiva? Y yo la conocí hace unos años y desde entonces la ponemos en práctica en lo laboral y en lo personal también y con las capacitaciones que realizamos aquí en Salta. Entonces, en principio les voy a decir que existen 4 modelos de comunicación, que ahora se los detallo rápidamente, que son el modelo agresivo, que es que frente a la opinión o la idea de otro agredo, levanto la voz, lo importante es mi postura, lo importante es mi posición, y lo que opines vos, la verdad, no me interesa. No es importante, no es relevante. Lo único importante es mi postura. Y cuando no logro convencer al otro, lo que hago es enojarme, ¿sí? Levanto el tono, frunzo el ceño y ataco. ¿Ok? La segunda es el modelo pasivo. ¿Qué dice el modelo pasivo? Es esa persona que quiere evitar a toda costa el conflicto. Lo importante es lo que decís vos, la decisión es tuya. ¿Dónde querés cenar? Donde vos digas. ¿Qué querés hacer? Lo que vos quieras. Es siempre la evitación del problema. Nunca hay planteo. Pareciera. En realidad siempre hay planteo. Porque no tomar una decisión también es una decisión. Y esto lo tenemos presente, por favor. El tercer modelo es el modelo pasivo-agresivo, ¿sí? Es la combinación de los dos anteriores. ¿Qué dice este modelo? Este modelo dice que es la persona aquella que actúa, pareciera la armonía, pero con una cuota de agresión. Es lo que decía mi abuela, me está diciendo tonto con una sonrisa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué querés comer, mi amor? Lo que vos quieras, ok. Y cuando trae lo que eligió, dice, ¿no había algo mejor? Vamos a empezar también cada uno qué modelo actúa, ¿no?
¿no? No es que actuamos uno en específico, a veces podemos actuar uno en un lugar, otro en otro, pero que cada uno pueda ya ir viendo qué modelo actúa en su vida. Y el cuarto es el modelo asertivo, ¿sí? El modelo, diríamos, de comunicación más efectiva a aspirar. ¿Qué dice el modelo asertivo? El modelo asertivo lo que propone es poder hablar y plantear mis deseos, mis ideas y mis emociones y sentimientos, respetando las ideas y las emociones y sentimientos de los demás. Es hablar desde mis propios derechos, respetando y reconociendo el derecho del otro. ¿Ok? La comunicación asertiva implica exponer ideas, opiniones y sentimientos de forma clara, directa y firme. Desde el respeto propio, como le decía recién, y el respeto por los demás. ¿Cuál es el beneficio, o los beneficios, mejor dicho, de esta comunicación asertiva? Previene conflictos porque establezco límites claros, ¿sí? El asertivismo, ¿qué es lo que propone? O la asertividad, ¿qué es lo que propone? Que podamos decir no sin sentirnos culpables, ¿sí? Por esto es que previene conflicto, porque el límite está claro. Esto quiero, esto no quiero, y lo expreso, ¿ok? Mejora la autoestima y la toma de decisión de las personas, porque evalúa si quiere o no lo que se le está proponiendo o la situación que se está presentando. Y si no la quiere, tiene la capacidad de decir, no gracias, esto no es para mí. Y el otro beneficio que tiene la asertividad o la comunicación asertiva es construir relaciones más auténticas, donde no callamos para agradar, tampoco agredimos para ganar, sino que tenemos una postura de armonía que me vincula con otro de una manera positiva. Y acá vienen los tips o los consejos, entre comillas, para tener una comunicación asertiva. Es fomentar la autoestima y la autoconfianza, ¿sí? Ustedes van a trabajar con padres seguramente también, y esto es en niños, niñas y adolescentes. Enseñar a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, desde la calma, ¿sí? Y el derecho, ¿ok? Practicar la escucha activa, que después vamos a desarrollar más ampliamente, y la empatía, que es poder ponerme en el lugar del otro, o un concepto que se utiliza mucho y que a mí me gusta mucho, que es sentirme sentido. La empatía tiene que ver con esto, con sentir que el otro puede sentir lo que me está pasando y viceversa. ¿Ok? Otro tip desde lo asertivo es enseñar a poner límites y a decir no de manera clara y positiva, sin necesidad de agredir, de enojarme, ¿no? Sino de una manera calma. ¿Ok? Ser asertivo en los padres es tener un comportamiento e interacciones constantes con los chicos y poder llevar al hogar todas estas cosas de las que estamos hablando. Una cosa fundamental que planteamos desde el comienzo de mi formación es que todo aquello que pretendo con mis hijos o con mis alumnos o con mi pareja, primero debo pasarla por mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un vínculo asertivo, positivo, debo pasar eso primero por mí mismo. ¿Qué tan asertivo soy? Y empezar a cuestionar, o qué tan agresivo soy, o qué tan pasivo o pasiva soy. ¿Para qué? Para poder saber cuál es mi límite y poder superarlo y poder transformarlo. Otra cuestión para tener en cuenta es lo que denominamos, mensaje yo. En relación a lo anterior, este concepto de mensaje yo tiene que ver con que hablemos en primera persona, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo pienso? No lo que nosotros pensamos o lo que uno piensa, que es una muletilla que usamos muy seguido, porque nos preguntamos acá, ¿quién es uno? ¿Sí? Cuando es más fácil decir, yo pienso, yo creo, yo siento o a mí me parece. ¿Por qué? Porque esto me responsabiliza de mi discurso, ¿no? Entonces, desde este lugar, el mensaje yo es altamente positivo, porque entiende el otro que el que está expresando soy yo. Y como decíamos hace rato, esto hace que tengamos vínculos
positivo con los demás. Los mensajes yo también describen la conducta sin juzgar, entender al otro desde la acción, no desde el juicio. No juzgo lo que hace, sino la acción, ¿ok? Y si algo me parece que no está bien, cuestiono eso, pero no a la persona. Y por último, explicitamos los sentimientos y los deseos, porque yo creo, yo pienso, yo quiero. Claramente, qué es lo que quiero. Y no dejar, como decíamos hace rato, que el otro decida por mí, porque, disculpen la redundancia, no tomar una decisión también es una decisión. ¿Ok? Dentro de lo que es la comunicación asertiva y mensaje yo, hay un punto sumamente importante que es la escucha activa. Seguramente que ya han oído hablar de esto varias veces. Vamos a decir que la escucha activa es aquel modelo donde presto atención de forma plena, con toda mi energía, escuchando para entender al otro y no para responderle, ¿sí? Interpretando al interlocutor no solamente con lo que dice, sino también con lo que expresa con la cara, con el cuerpo, con el tono de la voz y con sus emociones. ¿Ok? Entonces, es fundamental esto y es fundamental cuando ustedes hablen con los padres que tengamos en cuenta este modelo de escucha activa en el hogar. ¿Cómo fortalecemos y educamos en escucha activa? En principio, ponernos a la altura de los niños para establecer un contacto visual. Si el chico está así o la chica está así y yo estoy así, es difícil que se establezca un vínculo de paridad. Entonces, bajar, mirarnos a los ojos y poder hablar desde ese lugar. Adaptarnos a la edad de cada chico. No interpretemos que los chicos van a entender todas las palabras que estamos diciendo o toda la forma que estamos expresando. Entonces, por favor, adaptémonos a las edades de cada parte evolutiva de los niños, ¿sí? Interactuar, parafrasear. ¿Esto qué significa? Poder repetir lo que nuestros niños, niñas, adolescentes están diciendo para asegurarnos, de que hemos entendido correctamente. Y por último, y fundamental, tener paciencia en la escucha. Que no nos gane la gana de hablar y de responder, ¿no? Hay un dicho que dice que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pongamos en práctica esto fundamentalmente con nuestros chicos, porque es una forma de prevenir los consumos problemáticos fundamental, ¿sí? Si sienten que son escuchados, respetados, y que hay una paridad en la comunicación, probablemente si tienen algún tipo de presión de grupo o de insistencia para el consumo, van a poder hablar con nosotros y tenemos la oportunidad de hacer una prevención en el hogar específica y positiva. Por último, para ir cerrando este bloques, los beneficios de la escucha activa, ¿cuáles serían? Fomentar vínculos afectivos, promover la idea de atención y responsabilidad, de seguridad y de aumento de la autoestima. Así que, por favor, a poner en práctica esto con todo nuestro entorno y sobre todo con nuestros chicos. Gracias. Bienvenido a este último bloque de Escuela de Familia y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los límites. ¿Les suena eso? ¿Sí? Bueno, es importante acá entender qué son los límites. Los límites son herramientas de crianza que impactan sobre la fortaleza emocional cuando somos niños, niñas y adolescentes y también en nuestra adultez. Y si no, pensemos cuando nos dicen que no. ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? Nosotros siendo adultos. ¿Cómo nos sentimos cuando deseamos algo y nos dicen no? Nos frustramos, sentimos a veces enojo, ¿no? Que, no sé, son sentimientos en contra. Bueno, imagínense que eso mismo en los chicos.
¿Acá? Donde a veces tampoco nos tomamos el tiempo de poder explicar por qué estamos diciendo que no y por qué estamos poniendo el límite. Entonces, es fundamental entender que el límite permite desarrollar la capacidad de aprender. Cuando yo digo que no a una situación, ¿sí? Pongo un límite, pongo un freno, los chicos aprenden que sí y que no, que pueden hacer, que no pueden hacer, que pueden realizar y a qué atenerse. Entonces, es fundamental esto, ¿ok? Otra cosa que permite el límite es ajustarnos a las normas, lo que hablamos en el bloque anterior. Las normas cuando están establecidas en el hogar, ¿sí? El límite ayuda a que eso se cumpla, porque sabemos cuál es y que eso no debe transgredirse. Y si se transgrede, tiene una consecuencia. Poner límites permite además sentirnos más seguros, cuidados y valorados. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? Si pongo límite me dicen que no siento esto. Justamente porque las veces que ponemos límites, decimos que no a nuestros chicos, ¿para qué es? Para cuidarlos, ¿no? Y esa es una expresión de amor y de valoración para con ellos y con ellas. Y por último, otra cosa que nos permite la puesta de límite es orientar para la vida. ¿Por qué? Lo que se aprende en casa se lleva afuera, ¿sí? Y eso hace que los chicos y las chicas también aprendan a poner límite cuando no están con los padres. ¿Ok? Bien ahí. ¿Cómo vamos a poner límite? Porque siempre entendemos que estas cuestiones, ¿qué es lo válido? ¿Cómo lo hacemos? Si no quedamos en la teoría o quedamos solo en el pensamiento. Y aquí lo importante es la práctica. Entonces, entender de qué manera poner límites y llevarlo a la práctica es lo que esto se efectivice. Entonces, número 1, entender que los límites tienen consecuencias naturales. Y esto es lo que tenemos que enseñar a los chicos. Toda acción tiene una consecuencia. Todo es una causa y un efecto. ¿Ok? Y esto tiene que estar entendido. Hay una consecuencia natural. Yo sé que si transgredo algo, tiene una realidad. Hay algo que estoy transgrediendo y algo que se va a limitar. Lo segundo, actuar de acuerdo con el momento de desarrollo de nuestros hijos. No pongamos límites o a cosas que todavía no entienden o a cosas que ya han pasado. Tengamos en cuenta esto, ¿ok? Si nuestro hijo tiene 17 años, no es lo mismo que si nuestro hijo tiene 5 o 7 y nos está pidiendo permiso para salir. Seguramente que en alguna circunstancia de edades inferiores tendrá muchas condiciones y tendrá otras condiciones a medida que van creciendo, ¿ok? Anticiparnos a lo que esperamos de los chicos. Por ejemplo, esta noche vamos a comer y después de la cena te pido por favor que levantes la mesa y pongas los platos en la bacha. No tengo que interpretar que mi hija va a interpretar lo que yo quiero. Debo expresarlo. Y esto debe ser claro. ¿De acuerdo? No exponerlos a situaciones que no pueden manejar, que no pueden resolver. ¿Sí? No exponerlos a poner el límite, valga la redundancia, en público. Se elogia en público, ¿sí? Y se regaña en privado. Cuando hablamos de regañar, volvemos a decir, insistimos en esto. No tiene que ver con un acto de violencia, sino con un acto de aprendizaje. Poder decirle qué es lo que estuvo mal para poder repararse. Entender también que la puesta de límite también implica pérdida de privilegio si la norma se transgrede. ¿Sí? Aplicar el tiempo fuera. ¿Qué será esto? Aplicar el tiempo fuera es cuando no puedo tener una comunicación fluida frente a algo con mi hijo, esperar un momento y poder luego retomar la conversación. Porque tal vez en ese momento no sea más que complicar la situación. También es importante entender que los límites dan una estructura psicológica, protección y seguridad a nuestros chicos. Es decir, cuando tienen en cuenta cuál es la normativa que se está poniendo desde el hogar, esto hace que haya una responsabilidad por poder cumplir eso, ¿sí? Y saber que tiene consecuencias el no hacerlo. También es importante entender que debe haber una coherencia entre los adultos del hogar, en el caso de que haya más de un referente amoroso, ¿sí?
Y que no que uno diga que sí y el otro diga que no, o al revés, que uno no dé permiso y el otro diga que sí. Es fundamental para los chicos la coherencia que pueda haber entre los padres o referentes, decíamos recién, afectivos, ¿no? Porque esto hace también a que no haya una manipulación. Esto, si ustedes se ponen un poquito a pensar, sucede mucho con los chicos de padres que no están juntos, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esto fundamentalmente. Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y que pueda haber una cohesión entre los padres para esto. Por último, y recordar nuevamente esto, que el límite siempre tiene que ser amoroso. El límite no tiene que ver ni con el golpe, ni con la violencia, ni con el grito, sino tiene que ser una idea de amor. Pongo el límite porque te quiero. Pongo el límite porque te valoro. Y aunque parezca extraño, cuando somos adultos, agradecemos el límite, ¿no? Y eso nos ayuda luego a poder poner límite con nuestros propios hijos y nuestro propio mundo, ¿ok? Cerramos aquí este bloque, no sin antes agradecerles profundamente a la gente de la organización por haberme permitido estar aquí, por haber permitido compartir lo que sé con ustedes. Y a ustedes, desearle el mayor de los éxitos en esta capacitación. Voy a dejar el material para que lo puedan rever y lo que necesiten a su disposición. Muchísimas gracias.